Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que tú estés viendo este video. Me presento, yo soy José Miguel Anastasio Sebastián. Yo soy del semestre quinto I de la especialidad programación de la escuela Cebetis número 44. Mi maestro es Jorge Francisco López Valdés, saludos a él, que estará viendo este video de seguro. Y este, vamos a hablar hoy sobre una base de datos relacional. Este video va para dos materias, que es construir base de datos para aplicaciones web y desarrolla software de aplicaciones web con almacenamiento persistente de datos. Ok, vamos a ver la presentación y les voy a ir explicando poco a poco. Ok, historia de la base de datos. El término base de datos fue escuchado por primera vez en una conferencia celebrada en California en 1963. En una aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Esto quiere decir que una base de datos puede ser un conjunto, ahora sí, de datos en algún software, algún servidor, sea web o local. Y pues ahí se puede almacenar cualquier tipo de datos, puede ser de una tienda, de una escuela, de un hospital, de lo que sea. Ok. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Las bases de datos relacionales de las que vamos a hablar en este video existen desde la década 1970, que fue 7 años después de que se creó pues la base de datos. Y actualmente las ventajas del modelo relacional continúan convirtiéndolo en un modelo más aceptado para base de datos. O sea que una base de datos relacional es más aceptado que una base de datos simple. ¿Ok? ¿Qué es una base de datos relacional? Ok, una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Esto quiere decir que, pues, en una fila de datos de, pues no sé, sea aquí como es empleados, se divide en dos, o sea, se proporciona en dos tablas, que es de nóminas, de lo que se le va a pagar, y de lo que es de vacaciones. ¿Ok? Y esto se puede decir que es una base de datos relacional. Las bases de datos relacional se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas, como acá arriba les había mostrado, que son una tabla con dos, pues, que le siguen. Y aquí podemos ver que, pues, aquí también está lo que es el ID, el número de cama, tipo de cama y así. O sea, todo lo va relacionando de acuerdo a lo que se necesite. ¿Cómo estructuran las bases de datos relacionales? El modelo relacional significa que las estructuras lógicas de datos, las tablas de datos, vistas e índices están separadas de las estructuras físicas de almacenamiento. Para garantizar que los datos sean siempre precisos y accesibles, las bases de datos relacionales siguen ciertas reglas de integridad. Por ejemplo, una regla de integridad puede especificar que no se permiten filas duplicadas en una tabla para eliminar la posibilidad de que ingrese información errónea en la base de datos. ¿Ok? Esto quiere decir que pues no puedes ingresar más de filas duplicadas que tengan el mismo nombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos se almacenen en una sola pues base de datos y pueda pues causar algún error a la hora de almacenarlos o a la hora de extraerlos de la base de datos. Ok, ¿cuáles son los beneficios de lo que es base de datos relacional? Uno de los tres beneficios es hacer seguimiento de los inventarios. O sea, puedes ir viendo lo que pues se va acumulando en lo que es la base de datos y pues puedes ir modificándolo o no. Ok,
procesar transacciones de comercio electrónico. Esto quiere decir que pues tú le puedes decir, le puedes insertar algún dato y pues esos datos se van a almacenar en lo que es algún comercio electrónico, ya sea por ejemplo en un cajero. En un cajero pues tú vas a ingresar dinero, ¿no? Y, y si ese banco al que tú le fuiste a depositar tiene alguna aplicación web, pues tú puedes ir a la aplicación web y ver si ya tu depósito se hizo. O sea, eso es lo que quiere decir procesar transacciones de comercio electrónico. Y administrar grandes cantidades de información de clientes de misión crítica. Esto quiere decir que, pues, si tú necesitas ingresar o administrar a ver, información en mucha cantidad sobre, pues, algunos clientes que son muy críticos, esto pues puede administrar mejor tu información, la que se ingresa a la base de datos. Ok, se puede considerar una base de datos relacional para cualquier necesidad de información en la que los puntos de datos se relacionen entre sí y se deban administrar de manera segura, consistente y basada en reglas. Pues como les decía anteriormente, tú puedes relacionar lo que sería pues alguna, alguna base de datos de un hospital y puedas decir pues, cuántas camas tiene o el paciente, qué cama ocupa, qué pasillo ocupa, o sea, de un solo paciente. Y eso es lo que quiere decir la base de datos relacionales, o sea, administrar lo que sería la base de datos. Os- procedimientos almacenados y base de datos relacionales. Bases de datos relacionales permiten procedimientos almacenados, que son bloques de código a los que se puede acceder con una simple llamada de aplicación. Los procedimientos almacenados también pueden ayudar a los desarrolladores a garantizar que ciertas funciones de datos en la aplicación se implementen de una manera específica. Esto quiere decir que pues todo lo almacenado se guarda en unos bloques de código y se pueden acceder con una simple llamada de la aplicación, o sea, con el mismo código, entonces llamada al donde se guardó la información y pues se puede extraer o se puede solicitar esa información. Okay. Las bases de datos, pues tú te harás varias preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de rendimiento y confiabilidad? ¿Cuáles son los requisitos de precisión de datos? ¿Necesitamos escalabilidad? ¿O qué tan importante es la concurrencia? Si tú te haces estas preguntas, es que sí, tú necesitas una base de datos relacional. Y pues esto sería todo por hoy. Eh, publicaré otro video y pues espero que se haya entendido que es una base de datos relacional. Y pues nada, hasta luego. Y pues buenas noches o si vas a dormir o no. Y hasta luego.